Bueno, buenos días a todos los presentes, también a los que nos están acompañando a través de la internet. Bienvenidos a este momento en que estamos compartiendo esta comunión en Cristo que Él ha ganado allí en la cruz del Calvario, dando su vida por todos nosotros. Hoy vamos a tocar un tema nuevo, ya anunciado desde hace tiempo. Es el tema de la esperanza. Lejos está de decir uno de los grandes temas, un temazo, diría yo, que nos trae la palabra de Dios. Hemos concluido en la última reunión que compartimos el mes pasado el tema de la fe. Concluido en el sentido de decir, bueno, tenemos la idea, el concepto, como para después ir viendo a la luz de la palabra de Dios los tres conceptos fundamentales de nuestra vida de crecimiento en Cristo, que son la fe, la esperanza y el amor. En un principio hablamos de una mesa de tres patas, como modelo, como idea, donde dijimos, es un modelo de estabilidad. La mesa de tres patas nunca cloquea, nunca se mueve, siempre está firme. Y Dios quiere instalar en nosotros esa idea, esa actitud, la firmeza. Parece simple, pero cuando uno analiza los detalles de su vida, cuando yo analizo los míos, me doy cuenta que mi firmeza a veces no es tal. Hoy vamos a ver un poquito esto. En el sentido de que nuestra vida se mueve en un sube y baja, en un cambio continuo de visión, o de cosmovisión, o de paradigmas. Eso genera inestabilidad en la vida del cristiano. Y cuando Dios habla de firmeza, es firmeza en todos los planos y en todos los sentidos. No solamente firmeza en venir a todas las reuniones, o estar enganchados en todas las reuniones a través de Zoom, sino es la firmeza del día a día. La firmeza que se instala en el corazón, muy profundamente en nosotros. Y cuando, como les decía, yo analizo esa firmeza en mí, encuentro mucha inestabilidad en la vida de mis pensamientos, de mis razonamientos, de mis conceptos, de enfrentarme con el mundo, de compartir esta existencia. Una inestabilidad que no nos sorprende, es decir, nos hemos acostumbrado tanto a la inestabilidad en este mundo que parece que lo nuestro no es un problema. Pero en realidad, el problema del mundo somos nosotros. No es el cambio climático, ni el dólar, somos nosotros los que generamos los problemas y los que no sabemos resolver. Entonces, hacemos la convención aquí, allá, el seminario de esto, de lo otro, juntamos 20 por acá, 26 por el otro lado, 50 por el otro, pero con eso no resolvemos nada. ¿Por qué? Porque no queremos darnos cuenta que el problema está en el corazón. Y que mientras no resolvamos eso, no hay país, no hay economía, no hay mundo que se pueda estabilizar. Por eso el Señor Jesús se animó a decir, este mundo va a la destrucción. No es que fuera, digamos,
decir, un mago que hace futurología. Es lo que estaba viendo en la vida de su pueblo. Así que, como decíamos, hemos concluido este tema anterior de la fe, donde vimos cómo toda esta nueva vida en Cristo va creciendo sobre este escenario de fe que Dios ha instalado, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado. Y el tema que comenzaremos a ver hoy, el tema de la esperanza, tiene como pasaje de base, por decirlo de alguna manera, el verso 27 de capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Así que si quieren consultarlos con sus Biblias, es Colosenses capítulo 1, verso 27. Para tomar la idea completa, leemos desde el 26, donde Pablo les dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. La gloria de este misterio entre los gentiles. ¿De qué se trata, Pablo? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y con esto vamos a estar unos cuantos meses meditando, tomando toda esta biblioteca que tenemos compensada en la Biblia, estos 66 libros, como libros de consulta, de referencia. Toda nuestra teología está. Y fuera de eso, nada hay. Así que decíamos, recordando un poco esto, Dios nos ha puesto en un escenario de gracia. Nos ha dado fe, nos paró allí y nos dijo: te voy a contar la historia, que arranca en el Génesis. El por qué estoy haciendo, hago y haré todo lo que hago. En primer lugar, porque soy Dios. En segundo lugar, porque ustedes son mis criaturas preciosas. En tercer lugar, porque están todos muertos y yo quiero darle vida en Cristo Jesús. Con esa idea en mente, abordamos todos los temas. Es decir, hay una causa, hay un problema real, pero hay una solución efectiva que Dios ha diseñado para sacarnos de todo eso. Y la esperanza nos permite poder comenzar a disfrutar ya de toda esa maravilla que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. Este escenario que Dios ha preparado, donde nos ha colocado allí, nos ha dado fe, nos ha dado una estabilidad para que nosotros podamos decidir libremente aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, está soportado no por un libro que es papel y tinta, sino por lo que el escritor de este libro ha querido dejarnos impreso. Es la idea de Dios. Y está soportado por la certeza de la persona, la confianza que la persona que lo escribió nos genera. Esto después lo podemos rastrear a lo largo de toda la escritura. Comenzando desde Abraham, como hace por allí Pablo, y continuando con otros personajes. Pero Dios quiere, justamente cuando Él nos coloca en ese escenario, cuando Él nos dice: te está hablando el que hizo todo esto, el que te hizo a vos. O sea, si vos mirás para atrás,
me encontrás a mí, pero si yo miro para atrás, dice Dios, no encuentro nada. Y es lo que él le explica, es decir, lo que después la Escritura explica en la experiencia de Abraham. Cuando Dios le hace la promesa. Y dice, y como no pudiendo jurar por otro mayor que él, dice, Dios juró por sí mismo. Claro, no hay otro. Los seres humanos estamos acostumbrados por allí, lo juro por la madre, los hijos, la suegra, no sé. Siempre hay un ejemplo que respalda ese juramento. Dios dijo, ¿quién respalda mi juramento? No había nadie. Y no había nada. ¿Se dan cuenta? La esperanza que Dios quiere generar en nosotros, lo vamos a ver, no sé si nos va a alcanzar hoy el tiempo, pero vamos a ver que es la esperanza que reside en Él, en su poder, en su deidad, que es una garantía absoluta. Por eso decimos estos temas de la esperanza es un temazo, realmente. Y Dios quiere que nosotros estemos aferrados firmemente a esa esperanza. Esa esperanza nos habla de firmeza. O sea, no es la firmeza del yo lo puedo. Esa se termina en el primer minuto. Es la firmeza en el Dios que puede, que tiene el poder, que tiene las ganas y que me ama con todo su corazón. Notemos entonces desde qué posición estamos analizando este pedacito de teología de lo que Dios quiere de nosotros. Lo cual es maravilloso. Es lo que realmente llena nuestro corazón de satisfacción, de confianza, de fe y de gozo. Por allí cuando Pablo escribe a Tito, una de sus cartas, él le habla de la bendita esperanza. Un tema que también le vamos a dedicar un pedacito de nuestra meditación, porque también es una expresión, wow, grandota. No solo es esperanza, es la bendita esperanza. Y le está hablando del momento en que el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia. Y el momento en que todos nosotros, los creyentes, seamos transformados a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor y podamos leer con verdadera satisfacción el cumplimiento de este texto de Colosenses 1:27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese será el momento maravilloso. O sea, no solamente esperamos que Cristo venga a buscarnos para sacarnos de este infierno terrenal, sino porque realmente será el momento en que seamos totalmente transformados a su imagen y a su semejanza. El último texto que leímos, la reunión anterior, fue el de Hebreos 11:1, texto famoso acerca de la fe. Y allí se nos decía, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, de la esperanza que tenemos. La convicción de lo que no se ve. Porque como lo que se espera todavía no ha llegado, es un poco un juego entre la fe, la esperanza, las ganas, en el cual estamos inmersos. ¿Qué nos permite participar de ese juego? La vida de Cristo en mí. Cuando el Señor no está habitando nuestros corazones, es imposible entender esto. Pero cuando somos conscientes de que Cristo vive en mí y que Él está tratando de hacerme entender todas estas cosas,
realmente nos enganchamos con verdadera satisfacción. Y lo último que vimos hacía énfasis en esta palabra certeza. Que dijimos, esta certeza es el soporte de ese escenario que Dios ha preparado por su gracia y para el cual nos ha dado la fe, para que estemos allí, compartiendo, discutiendo con Él, te acepto o no te acepto, te recibo o no te recibo, hasta que hay una definición. Esta certeza, decíamos, era lo que soportaba. Vimos la palabra en el griego, que estaba formada por dos palabras, etcétera, etcétera, donde nos daba la idea de que es el soporte firme que nos permite estar de pie, que nos permite estar parados firmemente en este escenario de la fe, soportados, decíamos, por la certeza, y veíamos que esto era un complemento activo de la fe, y que siempre iba de la mano, siempre iba asociado. Si la fe no tiene certeza, no tiene el soporte de la certeza, la fe no sirve para nada. Nada más que para decir sí, tengo mucha fe. Pero fe en qué y en quién. La palabra de Dios siempre enfatiza la fe en qué. En Dios. En las promesas que Él hace y en las cosas que Él hace en nuestro día a día. Es por eso que al principio de esta charla dimos allí por una definición un poquito larga, pero que contenía un poco la idea de lo que estamos viendo. Y dijimos esto, el escenario, o sea, la fe, es el escenario de vida que Dios ha diseñado, que Dios ha preparado, en el cual nos coloca invitándonos a compartir la maravillosa experiencia de su gracia. Porque estamos en una era de gracia. Estamos en un pacto de gracia, no de ley. Es un pacto de gracia, que es la salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios se ha comprometido con el ser humano. Ahora vamos a sumar a lo que ya vimos, todos los conceptos que hemos estado viendo durante estos meses, que si bien, y pensemos en esto, si bien el escenario de la fe es una base firme, porque es la base que Dios pone, puede ser que nuestra posición en él no sea firme. El escenario es firme, pero cuando la posición depende de mí, puede ser que no sea firme. Y a eso hace foco la palabra de Dios. Y cuando eso ocurre, o cuando puede ocurrir, si lo ponemos en modo potencial, existe el peligro de que, aunque mantengamos una posición firme del cuerpo, si no, miren, el escenario está firme y yo acá estoy firme. Pero por ahí, Flavio me dejó un pan de jabón en el piso, yo no me di cuenta y allá me fui con toda mi firmeza y la firmeza del escenario. Y eso es un poco lo que nos pasa en el 99% de la vida cristiana. Fíjense qué pasa. Porque siempre hay un Flavio que está poniendo algo de jabón en el piso. No lo vamos a nombrar. La Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire. Le encanta meter jabón en el piso, no para que el piso esté limpio, sino para que nosotros vayamos cayendo constantemente. Y no nos damos cuenta. Porque yo estoy firme. ¿Qué pasó? No sé.
No sé qué pasó. Es lo que Dios le preguntó a Eva, ¿no? Che, ¿qué pasó? No sé lo que pasó. La serpiente. ¿Y vos, Adán, qué opinás? ¿Qué pasó, Adán? No sé, la fulana que me diste por compañera, relate con ella. Y hermanos, ¿qué nos pasa cuando nos pasa eso? Siempre buscamos un culpable. Porque vos esto el otro día me dijiste, bla, Siempre buscamos un culpable. Es como el cuento del gran boneto, ¿no? Yo, señor, no sé. Pues entonces, ¿quién lo tiene? El gran boneto. Y trabajamos así, seamos sinceros. Porque cuando hallamos la sinceridad en el fondo de nuestro ser, podemos encontrar la verdad. Pero si nos mentimos a nosotros mismos, jamás vamos a encontrar la verdad. Y la verdad es Dios, es una persona. No es un eslogan, no es una filosofía, es una persona. Por eso, si queremos vivir la vida de comunión con Dios, tenemos que ser sinceros, claros, específicos. Ahora, cuando esa cosa sucede, ¿qué pasa con nuestra cosmovisión? Se va a los caños. Ahora estamos firmes, tenemos la cosmovisión de Dios, estamos hablando de Él, estamos todos compenetrados en su palabra, pero cuando nos resbalamos y nos caemos, la cosmovisión cambia totalmente. Y cuando cambia nuestra cosmovisión, ¿qué es lo que cambia fundamentalmente? Nuestro punto de vista. Entonces, notemos que cuando nuestro punto de vista cambia, es diferente al de Dios. Cambia la cosmovisión de Dios. Entonces tenemos un problema grandote. Porque Dios nos dice, miren, yo todo lo que estoy haciendo tiene un objetivo claro. Que no es que ustedes tengan esperanza en un montón de cosas, de detalles que yo les puedo dar. El objetivo es claro. Y yo creo que la esperanza de ustedes esté en ¿qué? En que Cristo sea formado en vosotros. Ya vamos a ir llegando a ese texto también. Por eso leíamos este texto como base. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el gran misterio del cual está hablando el apóstol Pablo aquí en el capítulo 27, el 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando él está escribiendo esta carta, en el arranque nomás, comienza a decirle una serie de cosas a los colosenses. Ahora, notemos que este misterio que está siendo dado a conocer, pero que todavía no lo estamos experimentando, por eso lo esperamos, por eso forma parte de nuestra esperanza, es mucho más que simplemente aceptar a Cristo para obtener perdón de pecados y vida eterna. Es mucho más.
es que Cristo sea formado en nosotros, para que Dios construya esa vida nuestra como una piedra viva a la semejanza del modelo de Cristo. Por eso vamos a leer en nuestro texto, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Yo quiero que vayamos entendiendo, poquito a poco, a través de este largo estudio, que Dios nos ha llamado y nos está preparando para algo grosso, como dicen los chicos hoy. Algo grosso de verdad. Que todavía no existe en el universo. Hay uno solo. Que es el modelo terminado. Y Dios nos dice, bueno, miren ese modelo terminado. Porque va a ser la vida de ustedes en la eternidad. Claro. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando nos metemos, ¿vieron esos días de aburrimiento que uno sabe qué hacer y se pone a pensar? Y llega a pensar esto y entra a desesperarse. Y algunos entran hasta a dudar. Pero es la realidad a la cual Dios nos ha llamado. Es la obra que Él quiere hacer en nosotros. Decíamos, cuando Pablo escribe esta carta, les voy a leer 3 o 4 versículos de Colosenses, este mismo capítulo 1, desde el verso 21 hasta el 23. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, Pablo arranca desde el antes y va a marcar el contraste. Os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, o sea, por el sacrificio de la cruz, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Para presentaros santos en un momento, la esperanza, un evento que vendrá. Verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, es lo que estábamos hablando, la firmeza de nuestra posición de fe. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Fundados y firmes en la fe, y agrega algo más, que es una etapa siguiente. Si ustedes notan bien, allí tienen una coma. Fundados y firmes en la fe, tienen una coma y tienen un y que les dice, esto viene luego. Una vez que Dios ha logrado fundarnos y hacernos firmes en la fe, que es el hecho de nuestra salvación, luego viene la segunda instancia. Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y luego termina en el texto que hemos elegido hoy como de cabecera. Dice, verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Uno dice, bueno, esto de los colosenses, pero es un berretín que tiene Pablo, porque en todas las cartas menciona esto. Fíjense ustedes cuando le escribe a los efesios, por ejemplo, ¿no? Y donde les va a advertir del peligro de vivir en la inestabilidad espiritual. Este es el resbalón
es algo que a Pablo lo obsesiona. Y tendría que hacer algo que también a nosotros nos obsesiona. Para que estemos atentos al piso que estamos pisando, al camino que estamos transitando. Para que el enemigo no gane batalla. Bueno, en Efesios 4:12, él va a volver a hablar acá a otro grupo, a otra iglesia, pero del mismo tema. Y les dice allí, Efesios 4, capítulo 4, verso 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué es esto? Un varón perfecto. Cristo en nosotros. A un varón perfecto. No somos nosotros perfectos. Es Cristo en nosotros. A la medida, y esto es lo que aclara, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ni más ni menos. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Los voy llevando de la mano. No sé si ustedes han notado esto. Verso 12. A fin de, para la, hasta que, los voy llevando de la mano. Para que entiendan el tema. Y ahora les dice en el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños que viven cayéndose, variando su carácter, su forma de pensar, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Opa, grave esto, ¿eh? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si ustedes notan acá, la cuestión de la enseñanza es que dejemos de ser inestables, expuestos a los resbalones permanentes. ¿Inestables en qué? En sentido de que manifestamos un doble ánimo. Como dice por allí el apóstol Santiago, escribiendo en el capítulo 1, verso 8, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Permanentemente anda cayéndose, dándose porrazo. Inconstantes en el sentido de que somos medios veleros. Nos vamos acomodando de acuerdo a cómo sopla el viento de este mundo. Así quedamos bien con este, con aquel, con el otro. Entonces, permanentemente, como cambia el viento de las costumbres, de las políticas, de tantas cosas, nosotros vamos viento a favor. No nos gusta el viento en contra, porque nos despeina. Bueno, a usted, no a mí. Y como dice acá, se dejan a veces arrastrar por la corriente. Porque claro, es más fácil remar a favor de la corriente que en contra. Entonces, ¿para qué nos vamos a hacer odiar y llevar mal con todo el mundo? Vamos todos por el camino ancho. Es más fácil. Obviamente que es más fácil, más cómodo. Pero su fin es camino de muerte. Y sigue en el verso 15 de Efesios capítulo 4. Y dice, sino que, o sea, en contraposición con todo lo que estamos viendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos.
Simple, ¿no? O sea, eso de estar cayéndonos permanentemente es una niñería espiritual. No es de un adulto espiritual. Crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Esto no es, digamos, algo que se le ocurra a Pablo. Todos los apóstoles han estado marcando esta necesidad. El escritor de los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 1, pone allí lo siguiente. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con más atención, con más actitud, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Por qué? Dice, no sea cosa que nos deslicemos. El patinazo total. No sea cosa que nos deslicemos. Las cosas que hemos oído, ¿de qué? ¿De dónde? ¿De cómo? De la palabra de Dios. Lo que Dios tiene para decirnos. Que hay que tomarlo en serio. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros a veces nos ponemos a opinar sobre esto. No, porque yo pienso, o yo opino, o a mí me parece que... Pero la Escritura está escrita para que la obedezcamos. O la obedecemos o no la obedecemos. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Pero bueno, mientras seamos sinceros con Dios y le digamos, Señor, a menos que vos me enseñes que eso es así como está en tu palabra, porque para mí es algo diferente. Y Dios nos va a enseñar. Lo que no podemos hacer es quedarnos con la prevalencia de nuestra opinión sobre la opinión de Dios. Eso es un pecado. Pero cuando decimos, Señor, mira, vos acá escribiste esto, yo no puedo. ¿Vos me lo podés explicar? Y sí, Él no solo lo explica, sino que transforma nuestro entendimiento. Lo renueva. Romanos 12. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Cuándo lo hace? Cuando nosotros reconocemos de que estamos razonando como tontos. Pero nos damos cuenta y decimos, Señor, hace algo, porque yo no puedo por mí mismo. Yo por mí mismo estoy condenado, estoy muerto. Señor, sálvame. Y Dios lo hace. Y de una manera maravillosa. La idea que encontramos en la palabra de Dios es, claro, ustedes por la fe en la persona y obra de Jesucristo, dijimos, han sido puestos en un escenario de salvación, de gracia, que les garantiza el perdón de pecado y la vida eterna. Pero dice ahora, la coma, el i, pero ahora, ojo con los resbalones. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Porque los resbalones conducen a porrazos que a veces son demasiado fuertes y no los podemos soportar. Ahora, para que este deslizamiento no ocurra, ¿qué tenemos que hacer? Para que el punto de vista que Dios está instalando en nosotros no varíe constantemente. Para que tengamos firmeza allí también. Dios nos ha dado otra herramienta, otro elemento, que es el que estamos estudiando. Se llama la esperanza. ¿Y cómo trabaja la esperanza para que yo, que estoy firme, con un piso firme, no me resbale? Trabaja como un ancla de barco.
Ustedes vieron, la corriente puede ser muy fuerte, el viento también puede ser fuerte, las olas también, pero si el barco está firmemente anclado, allí quedará. No es que no va a sentir los embates, simplemente no se va a mover de su posición donde está. Entonces, esto es lo que hace la esperanza. Y es lo que el escritor a los Hebreos lo define muy claramente. Haciendo un poco historia de lo que la relación que tuvo Dios con Abraham cuando lo llamó, cuando lo dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, porque haré de ti una gran nación, bla, 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 bla. Promesas. Pero promesas que Dios cumplió. Y por eso Abraham aparece en el capítulo 11 de Hebreos, dentro de esa gran galería de fe, como hemos estado viendo en reuniones anteriores. Pero ahora, para terminar, porque si no, no van a poder ir a votar. ¿No? ¿No van a ir a votar? Leemos Hebreos capítulo 6, verso 3. Donde nos va a hablar de esta esperanza como el elemento, decíamos, que nos ancla a nuestra posición, a esa base, a ese escenario de fe, para darnos firmeza, estabilidad, convicción, seguridad, a toda esa obra, a todo ese poder de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver allí que así es definida la esperanza. Comenzamos leyendo desde el verso 3. Hebreos 6, 3. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no había, porque era Dios que estaba haciendo eso, dice, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, le dijo a Abraham, y te multiplicaré grandemente. Esa es la promesa. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, nosotros, la inmutabilidad de su consejo. Esta palabra consejo acá se refiere a la voluntad o de lo que había acordado Dios que le iba a dar a Abraham. Es la voluntad de Dios. La inmutabilidad de su consejo, verso 18, para que por dos cosas inmutables, ¿qué eran esas cosas inmutables? Las que encontramos acá en el pasaje. Su promesa y su juramento. Su promesa es inmutable, su juramento es inmutable. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, podemos buscar en la Biblia toda la teología al respecto. Para que por dos cosas inmutables, su promesa y su juramento, como expresión de la voluntad o del consejo de Dios, sigue diciendo el texto, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Nos estamos agarrando de esa esperanza, de lo que Dios ha prometido? ¿O simplemente la leemos como formando parte del paisaje bíblico? Esta palabra es para nosotros. Toda esta palabra de Dios es para nosotros. Así que
hermanos, a comer. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer. Crezcamos, era la expresión de Pablo, ¿no? Tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19. La cual tenemos, ¿qué cosa? La esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Lo he visto? Tenemos como tenemos, porque esta esperanza es la que Dios nos ha dado. La fe es la que Dios nos ha dado. La certeza es la que Dios nos ha dado. La esperanza es la que Dios nos ha dado. Tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esta esperanza es la que nos acompaña todo el camino. Aunque nosotros no le demos bolilla, no la usemos porque parece inadecuada, inoportuna, no sé. O a lo mejor me hace quedar mal delante de mis amigos. Nos acompaña todo el camino y nos conduce directamente hacia su objetivo final, que es la comunión permanente y eterna con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto nos muestra que esta esperanza está arraigada en nuestro corazón. Está anclada en Dios y por lo tanto es imposible que falle. Yo no me puedo desanclar porque Dios vive en mí. Él no se desancla. Yo puedo estar no de acuerdo con el ancla. Pero mientras Cristo vive en mí, la posición de anclado es una posición segura y cierta. Que yo por ahí puedo obviar y decir, no, qué lindo que está el piso resbaladizo. Y tirarme. ¿Cómo hacen los chicos cuando juegan? A veces tomamos la vida cristiana en ese sentido. Lo sabemos. La palabra de Dios lo dice. Pero a nosotros nos gusta jugar. Al gato y al ratón. Y probemos a ver qué pasa. Hasta que nos damos cuenta de que llegamos demasiado lejos. Pasamos la raya roja, como decimos comúnmente, y el porrazo es demasiado grande. No sé si a alguno le ha ocurrido alguna vez, pero sobre todo si yo recopilo mi época de juventud, y yo permanente me gustaba caminar por la raya roja. Es decir, ahora estoy con el Señor, ahora estoy con el mundo. Es un pasito nada más. Bueno, pero probamos. A ver cómo se siente, Tenemos experiencia. De total que hay, todo el mundo lo hace. Hagámoslo también nosotros. Probemos. Y de eso está tratando acá toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Este gran riesgo que tenemos cuando jugamos como chicos y no crecemos en grupo. Así que, hermanos, bueno, yo voy a terminar aquí, porque si no, realmente, ustedes se van a ir, me van a dejar solo. Pero yo quisiera que todas estas meditaciones locas, si ustedes prefieren llamarlas, que venimos haciendo reunión tras reunión, sean rumiadas, sean masticadas, como el chicle, ¿no? Hasta sacarle todo el sabor que tiene. La palabra de Dios necesita de eso. No solamente de que la leamos como el diario de domingo, que es bien gordito, sino que la leamos en detalle, tiene muchísimos detalles.
Cuando nosotros nos metemos en los detalles se nos pasa la vida. Pero de eso se trata, de entender la palabra de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos para la iglesia. El mundo todavía tiene un rato. Y las promesas de Dios están allí al toque, al instante. No tenemos ni idea de lo que trata. Hablábamos hace unas reuniones atrás, creo que fue una reunión del miércoles, que Dios nos ha hecho tantos regalos, tantas promesas, que no lo hemos podido todavía desenvolver a todos. Hemos desenvuelto algunos, los que se nos han ocurrido, los más espectaculares. Y allí tenemos archivado en un rincón un montón de paquetes que Dios quiere que lo disfrutemos. Pero como no sabemos para qué sirven, no le llevamos el apunte. ¿Y cómo nos enteramos para qué sirven? Ya nos hemos enterado para qué sirve la fe. Hoy nos hemos enterado un poquito para qué sirve la esperanza. Y luego, un poquito más adelante, nos vamos a enterar para qué sirve el regalo del amor. Y así sucesivamente vamos creciendo. ¿Hasta cuándo vamos a crecer? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que yo pueda decir, como dijo el apóstol Pablo en un momento, Cristo vive en mí, es decir, darme cuenta. Porque es Cristo en vosotros, la esperanza de Dios. Oramos. Nuestro Padre amado, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por querer rescatarnos constantemente de nuestra vana manera de vivir. Sí, Señor. Señor, que en verdad tu Santo Espíritu hable constantemente en nuestro corazón. Que nos haga sentir conscientes de la hora que estamos atravesando. En medio de este mundo, en medio de tus planes, en medio de este universo, en el cual tú nos has llamado para que seamos tus hijos amados. Para que realmente lleguemos a completar el anhelo de tu corazón. Ser creados a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesús. Señor, te amamos, de verdad. Queremos decirte esto de todo corazón, porque eres admirable, eres maravilloso. Señor, haznos entender esto, que no solamente sea una expresión de alabanza, sino sea la expresión viva de nuestro corazón. Padre eterno, guárdanos en este día, en esta semana, en este futuro que aún nos queda para transitar en medio de este mundo. Guíanos para que caminemos realmente en tu camino. Un camino donde el enemigo de nuestras almas no podrá enjabonar. Tomados de tu mano, asidos de esta esperanza de fe que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, una vez más te damos las gracias. Queremos alabar tu nombre, queremos adorar tu persona y expresarte la gratitud de nuestro corazón en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Bien, gracias hermanos por esta compañía maravillosa y bueno, nos encontramos el día miércoles, 20 horas en la reunión de oración y el próximo domingo, como está ya anunciado, a las 10 de la mañana. Así que tengan muy buenos días, que el Señor les acompañe y les guarde con su mano de poder y misericordia.